Seguidamente invitamos a la señora Dina Vargas Guillén. Ella es bióloga de profesión y tiene a cargo la ponencia Bases Biológicas para el Gran Cambio. La recibimos con cariñosos aplausos. Buenas tardes con todos. Cuando hablamos de la nueva era, de la nueva humanidad, cuando me refiero a la nueva humanidad, todos pensamos en un salto cualitativo de esta gran humanidad. Y cada quien trabaja desde su trinchera, desde su templo, su religión, desde su cosmovisión, para ese gran cambio que todos anhelamos, o creo que la gran mayoría. Sin embargo, todos coincidimos, diferentes religiones, templos, cosmovisiones, todos coincidimos en que debemos erradicar uno de los flagelos más grandes de la humanidad, la violencia, en todas sus manifestaciones, desde la agresión verbal hasta la crueldad. Creo que en eso todos coincidimos. Pero hemos visto que hasta la actualidad las leyes, las cárceles, los castigos no han dado resultado. ¿Por qué? Porque creo que nos ha faltado un componente importante: conocer nuestras bases biológicas. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos violentos? ¿Por qué somos crueles? Aparentemente la crueldad creo que es potestad del ser humano. Por lo menos yo no he visto crueldad en los animales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos como somos? Estas, por ejemplo, estas expresiones son muy comunes en nuestro medio ambiente. Yo me crié en las calles y no tengo por qué cambiar. A mí me maltrataban de niño y hago lo mismo con los demás. Son pretextos para seguir generando violencia. No puedo dejar de ser hombre. Muchas veces en los periódicos he llegado a leer, inclusive en la televisión, cuando han entrevistado a los violadores, a los pedófilos, ¿por qué violó a esta niña? Y esta fue la respuesta: porque la niña se puso a orinar, yo soy hombre, pues, no voy a dejar de ser hombre, pues. ¿Se dan cuenta esa falta de, no sé si diría, de neuronas para dar esa respuesta? Es cruel, pero me divierte. Hay gente, yo no entiendo esas personas, pero hay gente que se divierte viendo cómo matan a un toro, cómo lo torturan, lo maltratan y después terminan matándolo. Dicen que es deporte, que es cultura. Yo no entiendo eso. El alcohol es mi refugio y cuando bebo no sé lo que hago. O sea, la culpa tiene el alcohol de que yo sea violento. Esa es otra expresión muy frecuente. Los jóvenes al poder y los ancianos a la tumba. Esa es la expresión moderna de los jóvenes de hoy día. Ya soy anciano, ya soy jubilado, no sirvo para nada. Qué contraste con nuestra cultura andina, ¿no? Lo tengo todo y quiero experimentar nuevos placeres. Hay gente que lo tiene todo, tiene dinero, tiene cultura, tiene todo, pero quiere nuevos placeres. Inclusive, solo por esa razón, inclusive busca la homosexualidad. No estoy en contra de los homosexuales, sino digo que solo por experimentar nuevas cosas, drogas. Yo no tengo la culpa de ser como soy. Otra expresión que lo dicen los jóvenes, inclusive los adultos: mi vida es mía y puedo hacer lo que me plazca con mi vida. O sea, lo que yo haga a ustedes no les importa y no les afecta. Miren esa forma de pensar de nuestra juventud. Aquí viene: ¿por qué somos como somos? ¿Qué pasa con nuestro organismo? ¿Qué pasa en nuestro cerebro como seres humanos? Vamos a ver los factores que intervienen en el comportamiento humano. Vamos a comprender la parte biológica, dentro de la cual quizás la más importante es la parte del cerebro. La biología clásica, por lo menos a mí me han enseñado en la universidad, nos dice que el ser humano es producto del medio ambiente y la genética. O sea, medio ambiente y genética es lo que hace en realidad nuestro comportamiento. En cuanto al medio ambiente, eso sería un tema para una conferencia, porque cada parte del medio ambiente
influyen de forma diferente, pero sería un tema muy largo, vamos a mencionarlos nada más. La geografía y el clima. Ustedes saben que la geografía del Perú ha modelado el carácter del hombre peruano desde hace muchos siglos. No es igual el temperamento del hombre peruano que el temperamento del hombre europeo, por ejemplo. La forma de pensar, de actuar, de reaccionar. Mucho influye la geografía y el clima. La sociedad, la familia, las normas también que ejercen presión también nos forman como seres humanos y también tienen mucho que ver con nuestro carácter violento. Las creencias, por ejemplo, entre las creencias, una creencia, a mi modo de ver, errónea, respetando las religiones, es creer que el ser humano es el centro de la creación y que somos dueños de la tierra, dueños de la naturaleza, dueños de los animales y podemos hacer lo que nos venga en gana con la naturaleza. Para mí ese es un error que deberíamos descartar y ponernos al nivel de lo que la cosmovisión andina nos enseña. Somos hijos de la madre tierra, todos tenemos derechos. La alimentación también influye. Ahora, ¿pueden ser potencialmente agresivos? ¿Quiénes? Pueden ser, digo, no son, pueden ser los que fueron maltratados durante su niñez, los que nacieron de madres maltratadas, los que poseen anomalías cerebrales, lógico, ¿no? Los miedosos, los hambrientos, los alcoholizados y drogadictos pueden ser potencialmente agresivos, no siempre. El medio, ahora, así. La herencia nos indica de que nosotros llevamos en nuestros genes la violencia, la inclinación inclusive a ser asesinos, drogadictos, eso lo dicen médicos, que está en los genes. O sea, hijos de padres violentos vamos a ser potencialmente violentos. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver. La genética es la que se ocupa del estudio de la herencia, ¿ya? Sí. Inclusive, esto es cierto, algunos neurotransmisores que están en mayor o menor desnivel sí influyen en el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Sería otro tema muy grande para ponernos a hablar de cada uno de ellos. Solo vamos a mencionar, por ejemplo, la liberación de grandes cantidades de endorfinas provoca que la bebida alcohólica sea más placentera y por lo tanto desinhibe la agresividad. Por eso es que un alcohólico o un hombre que esté bebido más fácilmente se vuelve agresivo si lo provocamos. ¿Por qué? Porque el alcohol está alterando también ciertos neurotransmisores. La deficiencia de serotonina se asocia con la depresión y el suicidio. Tiene relación. La oxitocina disminuye la agresividad. La vasopresina la aumenta. ¿Ya? Entonces, esas son algunas influencias de los neurotransmisores. Sin embargo, la nueva biología, ahora ha habido un salto cualitativo en la biología, nos está enseñando de que no solo somos esclavos de los genes, que nuestros genes no determinan nuestro comportamiento. Tenemos en los genes, podemos tener hasta genes de un criminal, de un ancestro criminal, pero eso no va a determinar nuestro comportamiento. El medio ambiente sí influye en nuestros genes, y hablando del medio ambiente también son mis pensamientos, mis emociones, influyen en mis genes y eso puedo heredarlo. Este nuevo descubrimiento, nuevo entre paréntesis, porque ya fue hace tiempo que descubrieron esto, pero le han dado importancia ahora último, ha hecho que se determine, se nombre a la genética como epigenética, la nueva genética. Es decir, que nuestros genes no son inamovibles, que nosotros podemos influir en nuestros genes. Y esto abre muchas puertas para el cambio del comportamiento humano. La epigenética estudia las modificaciones en la expresión de los genes, no la alteración de los genes, sino de la expresión de los genes. Porque nosotros, como decía, que tenemos genes hasta de criminales, de comportamientos agresivos, de enfermedades, un sinfín de enfermedades de nuestros ancestros, pero hay una molécula llamada metilo que silencia los genes. ¿Pero qué despierta esos genes? Nuestros pensamientos, nuestro cerebro, inclusive nuestra voluntad. La depresión, el estrés o una impresión fuerte también puede despertar un gen, por ejemplo, del cáncer. Es decir,
Cuando el médico les dice, tu mamá tiene cáncer o tu papá tiene cáncer, tú tienes potencialmente 50% de generar un cáncer en tu cuerpo. No siempre. Yo tengo que detonar esa enfermedad, porque está silenciada. ¿Cómo la detono? Con la depresión, con una depresión fuerte, con una impresión fuerte, o con el estrés. Por eso es importante mantenerse a nivel y mantener esa terapia de la alegría, de la risa, pero bueno, sería ese otro tema interesante que podríamos explayar, ¿no? Y lo más importante es que eso nosotros lo podemos pasar a las nuevas generaciones. Ese gen silenciado o ese gen que ha despertado lo podemos heredar a las siguientes generaciones. Ese es el gran descubrimiento de la epigenética. Aquí tiene, por ejemplo, Bruce Lipton, si quieren buscar en internet más información sobre esto, ¿no? Un científico que nos habla sobre este tema tan importante. Bueno, acá seguimos hablando sobre la epigenética, ¿no? No solamente se heredan caracteres físicos, sino también estructurales cerebrales, cognitivas y por lo tanto de comportamiento. Este es un tema también, sería también para explayarse. Hay un autor, Omran Ivanhoe, que escribió un libro, Una educación que comienza antes del nacimiento. ¿Por qué me pareció maravilloso este libro? Porque él analiza y evalúa que el futuro genio y el futuro criminal se gestan durante el embarazo. Potencialmente se gestan. Por eso es muy importante que la mujer embarazada tenga el ambiente adecuado de paz, de armonía, de cariño, de buena alimentación. Y él nos propone una hipótesis muy interesante. En lugar de gastar millones en hospitales, prisiones, tribunales y escuelas, aconsejaría que se ocupasen solamente de las mujeres embarazadas. Y nos dice en su libro, esa generación que nacieran de esas mujeres embarazadas acabarían con las guerras en el mundo. ¿Por qué? Porque en el embarazo se forma inclusive el miedo, porque la mujer ha sido maltratada. O sea, muchas veces los esposos cometen ese error de maltratar a la mujer y después que nació el niño, por más perdón que le pidan, ese niño ha nacido muy afectado. Se le forma inclusive el carácter o la tendencia hacia la violencia. Bueno, ¿cómo definimos la crueldad? Que es lo que es el tema de hoy. Es la respuesta emocional de indiferencia u obtención de placer en el sufrimiento y el dolor de otros. La acción que innecesariamente causa sufrimiento o dolor. Bien, para empezar a entendernos, voy a plantearles sobre el cerebro triuno. No sé si han escuchado hablar sobre el cerebro triuno. Nosotros tenemos un cerebro que es la única parte el único órgano que se estudia a sí mismo. El cerebro, los científicos han descubierto que tiene tres partes definidas en función al comportamiento del ser humano. No separadas, ojo. Las tres partes del cerebro funcionan en armonía, o deberían de funcionar en armonía, al mismo tiempo. Pero hay tres partes definidas en cuanto al comportamiento humano. El sistema reptiliano es el que está en la base del cerebro, el tallo del cerebro, que es el que se formó durante los antiguos reptiles, los reptiles prehistóricos, hace millones de años, y que es el responsable, ese complejo reptiliano es el responsable de la acción-reacción. O sea, tú me pegas, yo te pego. Violencia, reproducción, territorialidad. Ese es el cerebro que nos obliga a tomar esas actitudes. Entonces, podría decirse que en esa parte del cerebro el hombre todavía tiene algo de la era terciaria cuaternaria. Exacto. Tenemos algo del reptil en ese cerebro, pero lo tenemos. Es decir, mientras ha evolucionado nuestro cerebro, las partes que han evolucionado en el cerebro han ido sobreponiéndose encima sin destruir las bases. Tenemos el sistema límbico, que es el cerebro que después desarrolló sobre el sistema reptiliano, y el neocórtex, el que está el más delgado, el superior, el más reciente.
es importante esto ver, ¿no? Estamos viendo ahí la corteza cerebral, el sistema, el más evolucionado, que tiene 2 milímetros de grosor, es el más evolucionado. Por debajo está el sistema límbico, que les decía, que es el emotivo, el sentimental, y por muy debajo, ¿ven? En la médula del tallo, el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano. Inclusive Carl Sagan, este gran astrónomo, que hace poco falleció, hace unos años, envió un disco de oro en un satélite que está yendo más allá del sistema solar, donde describe al ser humano, a la naturaleza, al planeta Tierra. En ese disco de oro describe la genética del ser humano, pero solamente ha suprimido uno, ha obviado un detallito, el complejo reptiliano. ¿Por qué? Porque según él, da vergüenza en el sentido de que eso nos hace, somos así, pero eso hace que el ser humano, donde vaya, quiera ser el conquistador. ¿Se dan cuenta? Quiera ganar, volcar ese instinto de territorialidad, de agresividad, porque el complejo reptiliano es agresividad. La parte del cerebro reptiliano es la más primitiva del cerebro, como decía, es la impulsividad, la supervivencia básica. Eso no nos olvidemos. Cuando vemos las barras bravas, cuando sabemos lo que hacen las barras bravas, cuando se golpea a una mujer, a un niño, al más débil, como una reacción, o cuando se viola a alguien porque simplemente vio a una criatura o a una mujer en un estado que le provocó y la violó, esto está trabajando el sistema reptiliano, el cerebro reptiliano está impulsándolo a realizar estos actos de violencia, muchas veces sin fundamento, sin haberlo pensado, es una reacción nada más. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en qué piensa este hombre, creo que está claro, ¿no? A ver si se dan cuenta. Este es complejo reptiliano. El sistema límbico permite sentir sentimientos, quizás de miedo, de amor, de comprensión, de compasión. Lo que son sentimientos es el complejo reptiliano, que es la parte más gruesa del cerebro. Gozo, depresión, odio inclusive. Por ejemplo, esta expresión de protección, de cariño, inherente al ser humano, a los animales y a las aves, está trabajando ahí el complejo en el sistema límbico del cerebro. O sea, principalmente el sistema límbico del cerebro. No es que se haya separado del otro cerebro ni del superior, sino que aquí está predominando el sistema límbico del cerebro. Vamos a ver ahora el creativo, el superior. Se llama el neocórtex, la más evolucionada, la más delgadita. Responsable del intelecto superior. Permite el desarrollo de sociedades más complejas y organizadas. Otorga creatividad. Cuando uno está creando una obra de arte, una obra musical, está dándole trabajo al neocórtex. Está predominando el neocórtex, el cerebro más evolucionado. Por ejemplo, aquí tenemos la música. Aquí, por ejemplo, se ve a un hombre alimentando a un animal que no es de su especie. O sea, ese sentimiento superior de proteger a otras especies, la necesidad de investigar, aquí está Carl Sagan, de investigar qué sucede en el espacio exterior, en los planetas, ¿habrá vida en otros planetas? Esa necesidad de investigar, esa necesidad intelectual, está dirigida por el neocórtex. O sea, la violencia, la violación sexual son los indicios de la supremacía del complejo reptiliano sobre los demás cerebros. O sea, está gobernándome el complejo reptiliano. Cuando yo cuando yo me expreso con violencia, cuando hay violación sexual, está gobernándome el cerebro reptiliano. Esto es lo más peligroso aún. Por eso decía que la crueldad parece que es inherente al ser humano, porque el ser humano está utilizando, algunos seres humanos, el neocórtex, el cerebro más superior, al servicio del complejo reptiliano. Y eso es lo más peligroso.
Porque yo empiezo a pensar, a trabajar, a maquinar una venganza, una guerra, la tortura. Aquí tenemos el mejor ejemplo. Ese es el peligro del ser humano. ¿Por qué somos potencialmente crueles a veces? Porque tenemos un cerebro superior que utilizamos para satisfacer mi complejo reptiliano. Poder, inclusive sexo. ¿Cómo puedo maquinar un sexo así, así, así? Una violación. La planifico, la maquino. Es decir, ya no es como un animal simplemente que tiene el acto sexual y punto. No, está maquinando una violación o un asesinato. Está trabajando el cerebro superior al servicio del cerebro reptiliano. Eso es el peligro, para mí el mayor potencial peligroso del ser humano. Por ejemplo, las guerras. El crimen premeditado. Cuando dicen es crimen pasional, no hay crimen pasional, el crimen es crimen. La tortura también. Cerebro superior al servicio del complejo reptiliano. La crueldad con los animalitos. Y esta guerra que ya todos conocemos de los nazis contra los judíos. Todo eso es cerebro superior al servicio del complejo reptiliano. Peligro potencial. Ahora, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hago yo si yo tengo el cerebro reptiliano aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo domino? No se trata de dominar, se trata de equilibrar. No podemos escapar a nuestro cerebro reptiliano, pero también tenemos un cerebro superior, o un cerebro capaz de amar. Están unidos, los tres cerebros funcionan al mismo tiempo. ¿Qué nos queda a los seres humanos? Entendernos, conocer nuestra biología y equilibrar. Equilibrar. ¿Por qué digo equilibrar? ¿Por qué digo equilibrar? Porque los jóvenes no solamente se pueden dedicar, porque soy joven, a la juerga y al sexo, porque soy joven. O sea, tengo que inclusive en mi etapa juvenil equilibrar mi intelecto, desarrollar mi intelecto, no solamente mi complejo reptiliano. Tengo que en todo momento de mi vida equilibrar los tres cerebros. Igual, un sacerdote que quiere ser 100% espiritual, no puede escapar su complejo reptiliano. Por eso se ven tantas abominaciones, si se puede decir, de sacerdotes con niños, tanta pedofilia. ¿Por qué? Porque el sacerdote también tiene un complejo reptiliano que no puede negarlo. O sea, él tiene que saber equilibrar. Se debe permitir que un sacerdote se case o tenga su pareja. Eso sería lo más normal, porque somos seres humanos. De igual manera, una madre, es mentira que una madre es puro amor, también quiere desarrollarse ella intelectualmente. Y es cortarle su desarrollo intelectual si solamente se va a dedicar a los hijos. Igual, Albert Einstein fue un cerebro, y ese hombre tampoco fue equilibrado, fue un mal padre. Su familia se destrozó. ¿Por qué? Porque tampoco supo equilibrar sus tres cerebros. Entonces, busquemos el equilibrio, lo que les decía. Vamos a ver las herramientas que nos permiten decidir, gobernarnos a nosotros mismos. El cerebro. Ustedes saben por estudios de secundaria o de universidad o de primaria que en el cerebro tenemos las células llamadas neuronas, que son, bueno, ahí están dentro de las partes de la célula de la neurona. Es importante las ramificaciones nerviosas, porque ya creo que está de más hablar de su núcleo, de sus dendritas. Estamos hablando de las ramificaciones nerviosas que cada neurona posee. Vamos a ver por qué es importante. Esto para mí es muy importante que lo sepamos. Cada cerebro es único. No hay un cerebro que se repita. Su cerebro no es igual que el mío y el de la señorita no es igual que el del señor. Son diferentes. ¿Por qué? Cada cerebro posee 100.000 millones de neuronas. La mitad está en el sistema superior, que es el más delgadito. Cada neurona selecciona o ignora mensajes. O sea, cada neurona
tiene su propia memoria. Hay cosas que están pasando en la calle y yo no quiero escuchar. Mis neuronas no lo están captando, pero sí está captando las miradas de ustedes porque me interesa. ¿Se dan cuenta? O sea, aparte, hay 10 células gliales por cada neurona. O sea, imagínense cuántas células altamente especializadas tenemos en el cerebro. La siguiente. Tenemos 100.000 millones de neuronas y cada neurona puede lograr hasta 90.000 conexiones. Echen pluma. ¿Cuántos millones de conexiones o sinapsis neuronales poseemos? ¿Por qué es importante esas conexiones neuronales? Es decir, una neurona con otra se van uniendo. ¿En función a qué? A mi desarrollo cerebral. O sea, ¿cuánto de ese desarrollo cerebral yo estoy logrando? Si tengo tanta capacidad neuronal, o sea, tengo ahí millones de computadoras en mi cerebro, ¿cuánto estoy yo logrando ponerlas a trabajar? Además tenemos las neuronas espejo, que son las que nos permiten ver el efecto que causan mis palabras y mis acciones sobre la otra persona. Yo puedo darme cuenta si esta persona le estoy haciendo daño o está contenta con lo que yo le estoy diciendo o haciendo. Tenemos esas neuronas llamadas espejo. Este tema para mí también es muy importante. Es un tema que está en boga ahorita en el ambiente científico y los invito a que busquen en internet la plasticidad neuronal. Hasta hace poco se creía de que, bueno, hasta los 4 o 5 años de edad se puede desarrollar el cerebro, después ya no. Y es más, los viejitos ya no podemos hacer nada con nuestro cerebro, porque lo que nos queda, comienzan a moverse las neuronas y nada las va a renovar. O sea, estamos en decadencia. Falso. Se ha demostrado que las neuronas logran nuevas conexiones según el trabajo que yo le dé a mi cerebro. ¿Ya? El hombre puede envejecer, pero el cerebro no envejece. El cerebro está vivo. Lo que falta es que muchos ancianos pongan siempre en práctica el movimiento, el pensamiento. Muchos jubilados se jubilan 50, 60 años, dicen, no, ya no hago nada, dicen, están esperando solamente el día para recibir, para el día que les pagan, ¿no? No sé cuánto les pagan realmente, yo no soy jubilado, no conozco nada de eso, pero yo he visto a muchos ancianos sentados esperando ese día. No, yo les he dicho, escriban, lean, hablen, enseñen a sus nietos. Entonces, vuestro cerebro va a estar siempre en funcionamiento y va a desarrollar como debe ser siempre. Así sea el cuerpo viejo, el cerebro sigue evolucionando. Está bien, está muy bien lo que está diciendo, está correcto, porque se ha demostrado de que las neuronas sí se renuevan, pero no es tanto que las neuronas se reproduzcan. Se reproducen, están descubriendo que se reproducen en diferentes partes del cerebro, pero ¿qué es lo más importante? Si yo ahorita me pongo a aprender un idioma nuevo, estoy empezando a generar conexiones neuronales nuevas, no importa que yo tenga 99 años, nuevas conexiones cerebrales, ¿ya? Y esas conexiones cerebrales están en función a lo que yo deseo hacer. Si yo me dedico al arte, a pintar, me gusta pintar, me dedico al arte y desarrollo el arte, esa parte del cerebro que está desarrollada para generar creatividad, se comienza a crecer, a generar más conexiones neuronales. Y si yo fuera joven y voy a tener hijos, lo puedo heredar. O sea, yo puedo heredar mi capacidad artística que yo he desarrollado a mis hijos. ¿Qué pasa si yo no hago eso? ¿Qué pasa si yo no estudio, no leo? Terminé mi quinto de media y no leo nada, no aprendo nada. Las conexiones neuronales más bien empiezan a atrofiarse. Y así, mi cerebro atrofiado, yo lo heredo a mis hijos. O sea, yo no puedo hacer mi vida lo que me venga en gana, porque tengo una gran responsabilidad con la herencia. Lo que yo hago en mi cerebro lo voy a heredar. Y no tenemos pretexto, los adultos, de los viejos, de que se acabó mi vida y voy a esperar la muerte. Yo puedo seguir desarrollando el cerebro. Por eso es que en la antigüedad los ancianos eran sabios, los escuchaban,
los respetaban, porque eran sabios, porque ellos seguían evolucionando, seguían aprendiendo, seguían dando, seguían investigando, descubriendo. ¿Qué contrario, en cambio, ahora los ancianos? Jubilado significa mueren. Antes no habían jubilados. Entonces, es importante conocer esto de la capacidad neuronal. Les invito a que busquen, lean. En internet hay varias conferencias que son muy importantes, y esto es lo que está logrando que ahora los adultos nos pongamos pilas. Bueno, ya les dije ya sobre esto, ¿no? Esto también da lugar a nuevas formas de conducta, hablando de la crueldad y de la violencia. Da nuevas formas de conducta que yo puedo adquirir, asumir y lo puedo heredar. Esto también es lo que acabamos de hablar. Esta señora, por ejemplo, es neurobióloga, se graduó creo que a los 90 años, su cerebro estaba como de un joven. Ella demostró que sí se puede. Es decir, inclusive las personas que les puede dar Alzheimer, esto de la plasticidad neuronal va a alejar el inicio del Alzheimer, lo va a alejar, lo va a retardar un montón. Sin embargo, para beneficiarme de ese potencial hace falta otra cosita, otro detallito. ¿Qué creen que es? La voluntad. El poder de decidir, la capacidad de elegir. ¿Y dónde está la voluntad? ¿En qué parte de nuestro cuerpo del cerebro está la voluntad? ¿Alguien sabe? Han hecho varios experimentos, también de eso les hablaría un montón, tratando de ver dónde está la voluntad, porque sí, los científicos dicen que está en el óvulo frontal. Si yo manipulo, porque se puede abrir el cerebro, se puede abrir el casco y manipular, tocar el cerebro no duele, y obligarme, me pueden obligar a levantar un brazo, me pueden obligar a traer recuerdos, los neurobiólogos, pero no pueden encontrar dónde se encuentra el centro de la voluntad. Porque ese que lo obligaron a levantar el brazo, que han hecho experimentos, inclusive en unos videos tocan una parte del cerebro de las neuronas, levanta el brazo. Y le preguntan, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Sí, estoy levantando el brazo. ¿Y quieres levantarlo? Yo no quiero. Ese yo no quiero, el científico decía, ¿dónde está ese yo quiero, no quiero? ¿Dónde está? Yo lo puedo obligar a sentarse, lo puedo obligar a morirse, pero ¿dónde? ¿En qué parte? No han encontrado en qué parte está. Yo me pregunto, ¿dónde está la conciencia? Sinónimo de espíritu. Ese es otro tema. Los seres humanos no solo somos biología, hay algo más, pero sería otro tema para conversar, porque hay mucho que discutir ahí. Pero sí tenemos, inclusive los científicos dicen, exocerebro, dicen al espíritu. La física cuántica está bloqueándose, tratando de buscar, de encontrar dónde se encuentra la voluntad, dónde se encuentra el famoso espíritu, que es el que al finalmente gobierna y decide. Todavía eso se queda en esta sala. Ahora, el resultado de nuestro comportamiento es diferente cuando hay voluntad y conocimiento que cuando solo se obedece por temor al castigo, ¿o no? ¿Por qué creen que no se logra erradicar la criminalidad y la violencia? Porque por temor al castigo, la gente no va a cambiar. Por temor a la cárcel, la gente no va a cambiar. La gente va a cambiar cuando se conozca a sí misma y sepa qué tal riqueza tiene en su cerebro y en su espíritu. Va a decir, caramba, ¿cómo he desperdiciado mi vida? Soy un potencial. Nadie tiene el cerebro que yo tengo. Yo puedo ser un cerebro diferente, algo superior, algo único. Cuando la gente entienda eso y que puede cambiar y no diga, no, soy pobre, por eso soy violento, es que mi papá me pegó y yo también ahora pego. O sea, ya no hay pretextos. Ya no hay pretextos. Bueno, como decía, no hay más justificación. Podemos ser mejores y cambiar si queremos. Yo decido finalmente. Ahora, no solamente debemos buscar humanizarnos, sería egoísta. Según la cosmovisión andina, sería egoísta solamente buscar humanizarnos. También hay que naturalizarnos. Esto, por ejemplo, que les digo naturalizarnos,
para los que han vivido en el mundo quechua, aymara, en el corazón de la cosmovisión andina, está de más. Está de más, porque se sienten conectados a la naturaleza. Pero para los que hemos vivido en un mundo influenciado por el occidentalismo, donde nos han hecho creer que el ser humano es el centro de la creación y todo lo demás está en el servicio, hemos tenido que aprender este término. Tenemos que naturalizarnos, es decir, conectarnos con la naturaleza. Y esto es importante. Al respecto, bueno, tenía otra conferencia que de repente en otra oportunidad les puedo ofrecer. Ahora, por ejemplo, este físico es uno de los científicos, él es un premio Nobel, nos habla de que vivimos en un universo participativo, que eso la cosmovisión andina lo dijo hace mucho tiempo la cultura andina. O sea, todo está concatenado. El ser humano con la tierra, los animales, las plantas, el cosmos. O sea, no somos una partícula diferente al resto, somos fermento de la misma naturaleza que la tierra y que el cosmos. Ahora, ya se sabe, también es un tema aparte muy lindo, hay muchos experimentos que han hecho físicos, científicos, donde demuestra que las emociones humanas tienen la habilidad de cambiar nuestro ADN. Hay unos experimentos que, bueno, lo tengo preparado en otra conferencia, donde demuestra que nuestras emociones cambian la expresión del ADN y que nuestro ADN puede cambiar el entorno, los mensajes ocultos del alma. Van a encontrar inclusive que hay ataques por internet contra este científico de algunas religiones. Pero en realidad, otros lo han demostrado definitivamente que el agua tiene memorias. La tierra es más agua, tiene memoria. Por algo nuestros antepasados iban a las cochas, iban a las nacientes de los ríos, a los nevados, a dialogar con el agua. Porque el agua percibe nuestra vibración y modifica sus cristales según lo que recepciona de nosotros. Una preguntita. Y en este potencial del agua, siempre se mantiene purificando, porque los antiguos peruanos buscaban sitios para chancar el agua, o sea, golpear, agua golpeada. ¿Qué podría tomarse en esto? Mire, en cuanto hemos visto en Cusco y en varios sitios, que el agua siempre le han hecho caída para que golpee. Al golpear el agua, visto lo que percibieron nuestros antepasados, y les sigo dando explicación. Al golpear el agua, se pulveriza. Esas microgotas están generando iones negativos. No digo iones malos, no, se llaman iones negativos. Para que comprendamos mejor. En la naturaleza hay 4 iones negativos por 1 positivo. ¿Qué significa esto? Este es un balance de iones naturales que vienen de la capa de la ionosfera, que mantienen la vida sobre el planeta y mantienen la vida, digamos, equilibrada. Los seres humanos, cuando vivimos en el campo, por algo buscamos el mar cuando golpea las olas, nos da tranquilidad. Buscamos una catarata donde golpea el agua, nos da tranquilidad. No solo da tranquilidad, se ha demostrado que los iones negativos nos hacen recobrar la salud. Al estrés lo echan a un lado, nos recuperan de la depresión. ¿Por qué? Porque trabajan a nivel iónico nuestro organismo. Pero ¿qué pasa en esta ciudad? Con los artefactos eléctricos. Hay una contaminación electromagnética que es realmente criminal. Tenemos como 1000 iones positivos por 1 negativo. Por eso es una de las causas por las que estamos tan enfermos, estresados. Y ese estrés, esa depresión, destapa los genes de cáncer. ¿Ustedes creen que el cáncer es gratuito? Tiene una explicación. Es cuando viene el cáncer. Entonces estamos bombardeados por iones positivos. ¿Por qué la gente se va al campo y se siente terrible? Porque está respirando iones negativos. Los incas percibieron esto. Y de todas las huacas incas, el 80% son al agua. Son al agua, para el agua. Y dialogaban con el agua. No solamente es esto de los iones, es también, como les digo, la memoria que tienen las moléculas del agua demostradas ahora científicamente.
gustaría mostrarles cómo son los cristales del agua, cuando, por ejemplo, de un manantial baja. Qué hermosos cristales. Y cuando llegan acá a la ciudad, independientemente de la contaminación química, cuando pasan por lugares donde la gente está estresada, cómo el agua recepciona todo eso y los cristales se deforman. Ahora en Japón, en base a sus estudios, en los hospitales, a los cocineros les piden requisitos. No tanto ser chef, estar alegres, para que no deformen los cristales del agua de la comida. Les ponen música. Si es posible, cocinen bailando, cocinen cantando. ¿Por qué? Porque esa comida va a curar. Si yo estoy cocinando, por ejemplo, estoy acordándome que mi esposo, qué sé yo, se fue con la otra y me abandonó, y estoy cocinando esta relación, ese alimento que voy a dar a mis hijos, los voy a envenenar, los voy a enfermar. Yo puedo curar y puedo enfermar con lo que yo cocino, porque la mayoría es agua, o sea, el mayor porcentaje de los alimentos es agua. Y yo estoy contaminándolo con mi vibración, demostrado científicamente. En Japón hay toda una corriente que si pasa a un restaurante cocina horrible. Igual cuando siembras. ¿Por qué creen que para los incas, los antepasados, la siembra, el trabajo, era cantando, bailando, música? ¿Por qué creen? Ellos percibieron esto. En cambio ahora nos trajeron el trabajo remunerado. Trabajo significa viene de traba. O sea, se dan cuenta, el trabajo es un castigo, inclusive un castigo divino, está en la Biblia. Pero para los antepasados no era ningún castigo divino, era motivo de alegría. ¿Se dan cuenta qué diferencia de mentalidad? Perdón, sí. Ya, entonces les invito a que vean sobre Gregg Braden, que habla sobre esto del campo del holograma cuántico que cubre la Tierra, el siguiente, que le llaman mente de la naturaleza, es otro tema importante. Siguiente. Entonces, para finalizar, nuestra vida, actos y pensamientos no solo nos involucran a nosotros mismos, sino que afectan a los demás y al propio planeta. Son muchos los modelos de agresión contra la madre tierra, eso ya lo sabemos. Es urgente recuperar el diálogo y amor hacia la naturaleza, no solo pensando en nuestro bienestar futuro, no solo en nosotros, sino recuperando el verdadero respeto que la tierra merece, porque la tierra escucha, es un organismo vivo. Ya hay científicos que han comprobado que la tierra es un organismo vivo, un ente vivo, y le han puesto el nombre Gaia, que para nosotros es Pachamama. O sea, la tierra escucha, siente, percibe, y tiene la capacidad de autorregenerarse si es que le damos la oportunidad. Se puede trabajar y cooperar en revertir el deterioro del planeta a través de nuestra propia vibración. El cambio climático. Nosotros, no solamente como dice Norteamérica y China, hay que adaptarnos al cambio climático. Podemos mitigar el cambio climático. ¿Cómo? Con nuestra propia vibración, con nuestras ceremonias en la Tierra. Sí tiene efectos sobre la Tierra. Mediante la recuperación de la conciencia comunitaria, superior, medioambiental y cósmica. O sea, nosotros podemos revertir ese cambio climático también con nuestra propia mente y el corazón. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias. No es igual el temperamento del hombre peruano que el temperamento del hombre europeo, por ejemplo. La forma de pensar, de actuar, de reaccionar. Mucho influye la geografía y el clima. La sociedad, la familia, las normas también que ejercen presión también nos forman como seres humanos y también tienen mucho que ver con nuestro carácter violento. Las creencias, por ejemplo, las creencias. Una creencia, a mi modo de ver, errónea, respetando las religiones, es creer que el ser humano es el centro de la creación y que somos dueños de la tierra, dueños de la naturaleza, dueños de los animales y podemos hacer lo que nos venga en gana con la naturaleza. Para mí ese es un error que deberíamos descartar y ponernos al nivel de lo que la cosmovisión andina nos enseña. Somos hijos de la madre tierra, todos tenemos derechos. La alimentación también influye. Ahora, ¿pueden ser potencialmente agresivos? ¿Quiénes? Pueden ser, digo, no son, pueden ser los que fueron maltratados durante su niñez, los que nacieron de madres maltratadas,
los que poseen anomalías cerebrales, lógico, ¿no? Los miedosos, los hambrientos, los alcoholizados y drogadictos pueden ser potencialmente agresivos. Las cárceles, los castigos no han dado resultado. ¿Por qué? Porque creo que nos ha faltado un componente importante: conocer nuestras bases biológicas. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos violentos? ¿Por qué somos crueles? Aparentemente la crueldad creo que es potestad del ser humano. Por lo menos yo no he visto crueldad en los animales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos como somos? Estas, por ejemplo, estas expresiones son muy comunes en nuestro medio ambiente. Yo me crié en las calles y no tengo por qué cambiar. A mí me maltrataban de niño y hago lo mismo con los demás. Son pretextos para seguir generando violencia. No puedo dejar de ser hombre. Muchas veces en los periódicos he llegado a leer, inclusive en la televisión, cuando han entrevistado a los violadores, a los pedófilos, ¿por qué violó a esta niña? Y esta fue la respuesta: porque la niña se puso a orinar, y yo soy hombre, pues, no voy a dejar de ser hombre, pues. ¿Se dan cuenta esa falta de, no sé si diría, de neuronas para dar? Seguidamente invitamos a la señora Dina Vargas Guillén. Ella es bióloga de profesión y tiene a cargo la ponencia Bases Biológicas para el Gran Cambio. La recibimos con cariñosos aplausos. Buenas tardes con todos. Cuando hablamos de la nueva era, de la nueva humanidad, cuando me refiero a la nueva humanidad, todos pensamos en un salto cualitativo de esta gran humanidad. Y cada quien trabaja desde su trinchera, desde su templo, su religión, desde su cosmovisión, para ese gran cambio que todos anhelamos, o creo que la gran mayoría. Sin embargo, todos coincidimos, diferentes religiones, templos, cosmovisiones, todos coincidimos en que debemos erradicar uno de los flagelos más grandes de la humanidad: la violencia, en todas sus manifestaciones, desde la agresión verbal hasta la crueldad. Creo que en eso todos coincidimos. Pero hemos visto que hasta la actualidad, las leyes, que lo dicen los jóvenes, inclusive los adultos: mi vida es mía y puedo hacer lo que me plazca con mi vida. O sea, lo que yo haga a ustedes no les importa y no les afecta. Miren esa forma de pensar de nuestra juventud. Aquí viene: ¿por qué somos como somos? ¿Qué pasa con nuestro organismo? ¿Qué pasa en nuestro cerebro como seres humanos? Vamos a ver los factores que intervienen en el comportamiento humano. Vamos a comprender la parte biológica, dentro de la cual quizás la más importante es la parte del cerebro. Siguiente. La biología clásica, por lo menos a mí me han enseñado en la universidad, nos dice que el ser humano es producto del medio ambiente y la genética. O sea, medio ambiente y genética es lo que hace en realidad nuestro comportamiento. En cuanto al medio ambiente, eso sería un tema para una conferencia, porque cada parte del medio ambiente influye de forma diferente, pero sería un tema muy largo. Vamos a mencionarlos nada más: la geografía y el clima. Ustedes saben que la geografía del Perú ha modelado el carácter del hombre peruano desde hace muchos siglos. Esa respuesta es cruel, pero me divierte. Hay gente, yo no entiendo esas personas, pero hay gente que se divierte viendo cómo matan a un toro, cómo lo torturan, lo maltratan y después terminan matándolo. Dicen que es deporte, que es cultura. Yo no entiendo eso. El alcohol es mi refugio y cuando bebo no sé lo que hago. O sea, la culpa tiene el alcohol de que yo sea violento. Esa es otra expresión muy frecuente. Los jóvenes al poder y los ancianos a la tumba. Esa es la expresión moderna de los jóvenes de hoy día. Ya soy anciano, ya soy jubilado, no sirvo para nada. Qué contraste con nuestra cultura andina, ¿no? Lo tengo todo y quiero experimentar nuevos placeres. Hay gente que lo tiene todo: tiene dinero, tiene cultura,
tiene todo, pero quiere nuevos placeres. Inclusive, solo por esa razón, inclusive busca la homosexualidad. No estoy en contra de los homosexuales, sino digo que solo por experimentar nuevas cosas, drogas. Yo no tengo la culpa de ser como soy. Otra expresión